Nunca imaginé que salvar lo que creí que era un mono bebé perdido durante una tormenta de nieve en 1974 cambiaría mi vida para siempre. Pero 20 años después, cuando algo masivo e imposible se paró en la puerta de mi cabaña en las tierras salvajes de Montana, comprendí que aquel pequeño acto de bondad había creado un vínculo que trascendía todo lo que yo creía saber sobre el mundo. Mi nombre es Patrick Carter y esta es la historia de cómo, por accidente, me convertí en familia de una criatura que no se suponía que existiera. Invierno de 1974. La tormenta de nieve cayó sobre las montañas Bitter Road sin aviso el 17 de enero de 1974. Yo tenía 32 años, trabajaba como operador de radio y técnico de torres de comunicaciones para el servicio forestal, y vivía en una pequeña cabaña a unas 12 millas de Hamilton, Montana. Mi trabajo consistía en mantener las torres de radio que mantenían conectados a los guardabosques a través de la inmensa naturaleza. Y yo era uno de los pocos que en realidad prefería el aislamiento. Esa mañana había subido en mi pick-up Chevy C10 del 71 por la carretera de montaña para revisar la Torre 7, una de las instalaciones remotas que venía reportando problemas intermitencias en la señal. La radio AM del camión sonaba chambala de Three Dog Night y yo cantaba desafinado, con el termo de café entre las piernas, cuando empezó a nevar. Primero fueron copos sueltos. 20 minutos después era un blanco total. Llegué a la torre, hice la reparación, una conexión floja en el arreglo de antenas, nada grave, pero cuando terminé, el camino de regreso apenas se veía. El viento aullaba a unos 40 millas por hora y la temperatura había caído a unos menos 12 grados centígrados. Debería haberme quedado a esperar en el pequeño cobertizo de equipos al pie de la torre. Eso habría sido lo sensato. Pero era lo bastante joven como para creerme invencible, y tenía una cita esa noche con Sarah Brennan, la chica de la tienda general. Así que me subí al camión y empecé el descenso traicionero. Avancé unas 3 millas cuando vi algo en medio del camino. Primero pensé que era un ciervo o tal vez un osesno. Pero al acercarme, entrecerrando los ojos a través del parabrisas cubierto de nieve, comprendí que era otra cosa, pequeño, oscuro y moviéndose débilmente, ya medio sepultado por la nieve. Paré el camión y saqué la linterna de la guantera. Elas cortó la nieve arremolinada mientras me acercaba. Cuando estuve lo bastante cerca, mi cerebro luchó por procesar lo que veía. Parecía un primate bebé, tal vez de unos 45 cm, cubierto de pelaje rojizo oscuro empapado de hielo. Su cara era más plana que la de un mono, más humana, con ojos grandes y oscuros que me miraron con lo que solo puedo describir como inteligencia suplicante. Una de sus piernas estaba claramente rota, doblada en un ángulo extraño, y temblaba violentamente. ¿Qué demonios eres?, murmuré, agachándome. La criatura emitió un sonido, un gemido suave que recordaba a un cachorro. Intentó arrastrarse hacia mí y se retorció de dolor. No tenía idea de qué era. Mi primer pensamiento fue que se trataba de alguna mascota exótica escapada, tal vez un chimpancé bebé o un orangután, aunque qué hacía en las montañas de Montana estaba fuera de mi comprensión. Pero estaba claramente muriendo y no podía dejarlo allí. Me quité la chaqueta gruesa de trabajo y envolví a la pequeña criatura en ella. Sorprendentemente era ligera, no pesaría más de 7 kilos. No se resistió, solo se acurrucó en el calor con lo que sonó como un suspiro de alivio. El viaje de regreso a la cabaña tomó más de 1 hora, el camión avanzando a paso de tortuga por la nieve que no paraba de caer. Todo el tiempo la criatura permaneció quieta, emitiendo de vez en cuando sonidos pequeños. Mantuve una mano sobre el bulto, sintiendo su corazón acelerado a través de la tela. Cuando por fin llegué a casa, la cabaña estaba benditamente cálida, había dejado la estufa de leña encendida. Cargué a mi inesperado huésped adentro y lo deposité con cuidado sobre la alfombra trenzada frente a la estufa. Bajo la luz de la cabaña lo vi bien por primera vez. Definitivamente no era ningún primate que hubiera visto en National Geographic. Las proporciones estaban mal, brazos demasiado largos para el cuerpo,
pies claramente humanos pero sobredimensionados, y la cara, aunque cubierta de vello fino, tenía rasgos inquietantemente humanoides. Bien, pequeño, dije suavemente. Vamos a calentarte y ver con qué estamos lidiando. Calenté agua en la estufa de propano y con un trapo limpio limpié con cuidado el pelaje apelmazado, revisando heridas. Además de la pierna obviamente rota, había varios cortes y lo que parecía congelación en las puntas de los dedos de manos y pies. La criatura permaneció notablemente tranquila durante el examen, observándome con aquellos ojos grandes e inteligentes. La pierna rota era el mayor problema. Había recibido entrenamiento de primeros auxilios para el servicio forestal, pero nunca había entablillado un hueso en nada, menos en una criatura que ni siquiera podía identificar. Aún así, tenía que intentarlo. Hice una férula con 2 palos de pintura y cinta médica del botiquín, trabajando con la mayor suavidad posible. La criatura gimoteó pero no intentó morder ni arañar. Cuando terminé, miró la férula con lo que parecía curiosidad, tocándola con cuidado con una manita. «Listo», dije. «Eso debería ayudarte a que sane derecho». Hice una camita improvisada con toallas viejas dentro de una caja de cartón y la puse junto a la estufa. La criatura se metió inmediatamente, se acurrucó y emitió otro de esos suspiros de alivio. En minutos estaba dormida. Me senté a la pequeña mesa de la cocina con una taza de café, mirando la forma dormida y tratando de decidir qué hacer. Debería llamar al servicio forestal o a un veterinario. Pero eran más de las 9 de la noche, la tormenta seguía furiosa y, honestamente, no sabía cómo explicar lo que había encontrado. Decidí esperar hasta la mañana. Fuera lo que fuera esa criatura, ahora estaba segura y caliente. El resto podía esperar. Durmió casi 16 horas seguidas. La revisé periódicamente durante la noche y la mañana siguiente, asegurándome de que seguía respirando, seguía caliente. La tormenta continuó descargando nieve, al amanecer había por lo menos 60 centímetros de nieve fresca frente a mi puerta. Cuando la criatura despertó al mediodía, tenía claramente hambre. Le ofrecí varios alimentos, pan, cecina, duraznos en lata, y descubrí que prefería los duraznos y la avena sobrante. Comió con cuidado, usando las manos de forma notablemente humana, llevando la comida a la boca con movimientos precisos. Después de comer salió de la caja y empezó a explorar la pequeña cabaña, cojeando con la pierna entablillada pero logrando moverse. Examinó todo con evidente curiosidad, mi equipo de radio, los libros en las estanterías, las fotografías clavadas en la pared. Cuando encontró mi colección de discos de vinilo pasó casi 20 minutos mirando con atención cada carátula. ¿Te gusta la música?, pregunté. La criatura me miró con lo que podría haber sido interés. Puse un disco, Tapestry de Kerel King, y observé cómo todo su porte cambió. Se quedó perfectamente quieto, cabeza ladeada, totalmente absorto en el sonido. Cuando empezó Juve Gottfried emitió un sonido suave que era casi como tararear. Durante los 3 días siguientes, mientras la tormenta continuaba y luego fue amainando, compartí mi cabaña con aquel extraño visitante. Empecé a llamarlo Little Bit por su pequeño tamaño. Era notablemente inteligente, al segundo día aprendió a usar el sencillo pestillo de la puerta, al tercero ya giraba las perillas de la radio y parecía entender cuando le hablaba, aunque no pudiera responder. La pierna sanaba a velocidad asombrosa. Al cuarto día ya apoyaba peso, al final de la primera semana apenas cojeaba. Fuera lo que fuera esa criatura, tenía una capacidad de curación increíble. Todavía no lo había reportado. Cada vez que pensaba en llamar a alguien imaginaba a Little Bit siendo llevado, encerrado en un zoológico o laboratorio, estudiado y pinchado y enjaulado. La criatura no mostraba ningún deseo de irse, parecía perfectamente contenta en la cabaña, durmiendo junto al fuego, escuchando discos y comiendo las sencillas comidas que preparaba. Pero sabía que no podía quedármelo para siempre. No era una mascota, era un animal salvaje, o lo que fuera, y pertenecía a la naturaleza.
2 semanas después de encontrarlo, el tiempo por fin mejoró. La temperatura subió por encima de cero por primera vez en días y los caminos volvieron a ser transitables. La pierna de Little Bit estaba completamente curada, sin señal alguna de la fractura. Estaba activo, sano y claramente listo para más de lo que mi pequeña cabaña podía ofrecerle. Una mañana clara y fría tomé la decisión. Empaqué comida en una bolsa de lona, me abrigé bien y le hice señas a Little Bit de que me siguiera. Me miró con esos ojos sabios y me siguió sin dudar. Caminé unas 3 millas hacia el profundo bosque hasta un lugar que sabía que rara vez visitaban humanos. La nieve seguía profunda, pero Little Bit se movía con sorprendente facilidad, sus pies grandes actuaban como raquetas naturales. Cuando llegamos a un denso bosquecillo de pinos antiguos me detuve. Aquí es, Little Bit, dije, con la voz ronca por la emoción inesperada. Aquí es donde debes estar. Salvaje, libre, con los tuyos, donde quiera que estén. Abrí la bolsa y dejé la comida al pie de un gran árbol, cecina, frutas secas, algunos caramelos duros que le habían encantado especialmente. Little Bit miró la comida, luego me miró a mí, luego otra vez la comida. Vamos, dije, luchando contra el nudo en la garganta. Ya estás curado. Estarás bien aquí fuera. Little Bit se acercó lentamente, tomó un trozo de cecina y lo comió. Luego hizo algo que me dejó sin aliento, se acercó a mí y puso una manita en mi pierna, mirándome con una expresión que no logré descifrar del todo, gratitud, tristeza, comprensión. Gracias, pequeño, susurré. Cuídate. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la cabaña, obligándome a no mirar atrás. Avancé unos 50 metros y no pude resistirme, miré. Little Bit estaba sentado al pie del árbol, mirándome. Cuando nuestros ojos se encontraron levantó una mano, un gesto sorprendentemente humano, como diciendo adiós. Yo también levanté la mano y seguí caminando, diciéndome que había hecho lo correcto. La vida volvió a la normalidad, o tan normal como podía ser después de compartir tu casa con un críptido. Nunca le conté a nadie sobre Little Bit. ¿Quién me habría creería? Ocasionalmente caminaba hasta la zona donde lo había dejado, pero nunca vi señal alguna de él. Sara y yo finalmente salimos en esa cita postergada y luego en muchas más. Nos casamos en el otoño de 1975. Tuvimos 2 hijos, Emma en 1977 y Jake en 1979, y construimos una buena vida juntos en Montana. Seguí trabajando en las torres de radio hasta finales de los 80, cuando la tecnología avanzada empezó a hacer mis habilidades menos necesarias. Los años pasaron. Los niños crecieron. Sara y yo nos asentamos en la cómoda rutina de un matrimonio largo. Me convertí en guía de senderos de temporada y reparaba equipos electrónicos para los vecinos, radios CB, televisores, cualquier cosa que necesitaran arreglar. La cabaña de solteros se convirtió en hogar familiar, ampliada con nuevas habitaciones a medida que la familia crecía. En 1994 tenía 52 años. Emma estaba en la universidad en Missouri, Jake acababa de terminar el instituto y trabajaba en una estación de esquí durante el invierno. Sara y yo teníamos la casa para nosotros por primera vez en años. Era una fría tarde de noviembre, exactamente 20 años y 10 meses después de aquella tormenta, cuando escuché el golpe en la puerta. No era un golpe normal, 3 golpes pesados y deliberados que hicieron temblar la puerta en su marco. Estaba en mi taller al fondo de la casa reparando la radio de un vecino, Sara había ido a su club de lectura. Estaba solo. Caminé hasta la puerta principal, intrigado. No recibíamos muchas visitas, menos de noche. Por la pequeña ventana vi una silueta masiva retroiluminada por la luz del porche. ¿Quién es?, pregunté. Silencio, y luego un sonido grave, retumbante, pero claramente intencionado, casi como palabras, pero no del todo. Mi mano estaba en el pomo cuando los recuerdos de hace 20 años me inundaron, la tormenta, la pequeña criatura con ojos inteligentes.
Little Bit. Con el corazón latiendo fuerte abrí la puerta. En el porche estaba un Bigfoot de al menos 2,30 metros, cubierto de pelaje espeso rojizo, hombros masivos y brazos que le llegaban a las rodillas. Pero fueron los ojos los que reconocí, grandes, oscuros y llenos de la misma inteligencia que había visto 2 décadas atrás. Little Bit, susurré, apenas audible. La criatura abrió la boca en lo que podría haber sido una sonrisa y emitió un suave retumbo que de alguna manera entendí como afirmación. Luego habló con voz profunda y con fuerte acento, como si cada palabra le costara esfuerzo. Patrick, amigo, volví a agradecerte. Me quedé helado en el umbral, mirando hacia arriba a la criatura imposible que no debería existir, la misma que había rescatado siendo bebé 20 años atrás. Y comprendí que mi vida estaba a punto de volverse muy interesante otra vez. Durante un largo momento solo miré, el cerebro luchando por procesar. La criatura que había rescatado cuando medía 45 centímetros ahora me superaba en altura, su cabeza casi tocando el techo del porche. El viento de noviembre traía su olor, tierra como cedro y musgo y algo salvaje que hacía gritar a todos mis instintos que estaba frente a un depredador. Pero esos ojos, los mismos ojos gentiles e inteligentes. Little Bit, dije otra vez, encontrando la voz. Tú, hablas. La criatura asintió lentamente, movimiento casi humano. Aprendí escuchando a tu especie. 20 años escuchando. Cada palabra salía con cuidado, como si la seleccionara de un vocabulario limitado. Nunca olvidé al hombre que me salvó. Nunca olvidé a Patrick. Sentí las piernas débiles. Me agarré al marco de la puerta. ¿Cómo me encontraste después de tanto tiempo? Nunca me fui, dijo Little Bit, y algo en su tono sugería diversión. Observé desde el bosque. Vi llegar mujer. Vi nacer niños, vi crecer. Siempre protegí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Has estado vigilando a mi familia 20 años? Protegiendo, corrigió suavemente. Oso pardo se acercó hace 3 veranos. Lo alejé. Puma acechó a tu hijo hace 6 inviernos. Hice ruido. Se fue. Pensé en las historias de Jaque de años atrás, sentirse seguido en un viaje de camping pero nunca ver qué era, ruidos extraños que espantaban a los animales. Aquel oso que se acercó a la propiedad y de repente huyó como si algo lo hubiera asustado. Jesús, susurré. ¿Todo este tiempo? ¿Puedo entrar? Preguntó Little Bit, mirando hacia el interior cálido. Frío esta noche, y tengo mucho que contar. Toda la parte racional de mi cerebro gritaba que era una locura. Pero la otra parte, la que había pasado 2 semanas con esa criatura bebé, escuchando Kerel King, viendo su inteligencia, ganó. Sara está en su club de lectura, dije, apartándome. Volverá en unas 2 horas. No sé cómo explicarte. Me iré antes de que regrese, dijo Little Bit, agachándose con cuidado para pasar por la puerta. Dentro tuvo que encorvarse mucho para no golpear el techo. De pie erguido mediría cerca de 2,30 metros. Aún encorvado dominaba la habitación. Cerré la puerta y me volví hacia mi imposible visitante. A la luz del salón lo vi mejor, pelaje rojizo espeso y bien cuidado con vetas más oscuras en brazos y espalda, manos enormes, fácilmente el doble de las mías, con dedos gruesos que terminaban en uñas planas, no garras. Cara más plana que la de un gorila pero no humana, en algún punto intermedio, con prominente arco superciliar y nariz ancha. ¿Quiere sentarse? Pregunté señalando el sofá, dándome cuenta lo absurdo que sonaba. Little Bit asintió y bajó con cuidado al sofá, que crujió bajo su peso. Calculé que pesaría al menos 180 a 200 kilogramos. Me senté en mi sillón frente a él, la mente a 1000. Tengo como 1000 preguntas. Lo sé, dijo, y apareció aquella casi sonrisa. Esperé mucho tiempo para responderlas. ¿Por qué ahora?
¿Por qué mostrarte después de 20 años? Little Bit se quedó callado un momento, ordenando pensamientos. Mi gente, nos morimos lentamente. Quedan quizás 200 en todo el mundo, quizás menos. Miró sus enormes manos, flexionando los dedos. Tengo 21 años ahora, aún joven para mi especie. Vivimos muchos y sobrevivimos, pero muchos no lo logran. Hice rápido la cuenta, si ahora tenía 21, había tenido cerca de un año cuando lo encontré. Solo un bebé. ¿Qué pasó con tu madre aquella noche de la tormenta? La expresión de Little Bit se ensombreció y apartó la mirada. La mataron. 2 días antes de que me encontraras. Viajábamos hacia territorio invernal más seguro. Oyó algo. Fue a mirar. Escuché sonidos fuertes, van, vuestras armas. No volvió. Esperé, tuve frío, miedo, empecé a caminar buscando calor, cualquier cosa. Los cazadores probablemente ni sabían que disparaban, dije en voz baja. No, concordó Little Bit. Vieron algo grande y extraño en el bosque. Tuvieron miedo. Mataron. Eso hace vuestra especie, miedo y luego matar. Me miró. Pero tú fuiste diferente. Encontraste criatura pequeña herida y moribunda. No tuviste miedo. No mataste. Ayudaste. Tragué saliva. Solo eras un bebé solo y herido. Claro que ayudé. No claro, dijo firme. La mayoría humanos no. He observado 20 años. He visto cómo tratáis incluso a vuestros propios jóvenes, algunos con amor, otros con crueldad. Pero tú mostraste bondad a criatura que no entendías. Eso es raro. Precioso. Cambió de tema. Dijiste que has estado vigilando a mi familia. Emma y Haken nunca supieron. No saben. Somos muy buenos escondiéndonos. Debemos serlo. Humanos temen lo que no entienden. Cazan lo que temen. Se movió en el sofá. Vine a agradecerte y a pedir algo. ¿Qué? Little Bit se inclinó hacia adelante, ojos intensos. El mundo cambia demasiado rápido. Ya no quedan bosques profundos. Vuestras máquinas cortan todo, vuestras carreteras van a todas partes, vuestras casas se extienden como agua. Mi gente no tiene dónde ir. Pensé en el desarrollo que había visto, complejos de esquí expandiéndose, casas de vacaciones, caminos madereros adentrándose más. Vos estáis quedando sin espacio, dije. Sí. Y viene invierno duro. Lo siento en el aire. Algunos no sobrevivirán. Vine a pedirte, ayúdanos una vez más. ¿Cómo? Hay 3 cerca, una anciana muy enferma, una madre con cría. Necesitan refugio, calor, comida solo este invierno. Luego volverán al bosque profundo. Me levanté y caminé por el salón. Little Bit, no puedo, tengo familia, mujer, hijos que vienen en fiestas. ¿Cómo explico 3 Bigfoots en mi propiedad? No en casa, dijo rápido. Hay cobertizo viejo atrás donde guardas máquinas rotas. Pueden quedarse allí. Yo traeré comida. Tú solo permites y mantienes familia alejada un invierno. Pensé en el cobertizo viejo a 50 metros de la casa, mi cementerio de proyecto según Sara. Nadie iba nunca. ¿Y después del invierno? Irán al norte, a Canadá. Bosque más profundo, menos humanos. Se levantó, encorvándose. La anciana me enseñó mucho después de que me devolvieras al bosque. Sin ella habría muerto. Ahora es mi turno de devolver bondad. ¿Qué edad tiene la cría? 1 año. Igual que yo cuando me encontraste. La madre tendrá unos 8 años, aún aprendiendo. Tiene miedo al invierno, a perder su cría, como mi madre me perdió a mí. El paralelo era imposible ignorarlo. Caminé, pasándome la mano por el pelo ya gris cabello,
pensando en Sara, en Emma y Jaque, en el riesgo que me pedía correr. Si alguien descubría, mi vida sería un circo, gobierno, científicos, medios. Pero miré a Little Bit, a la criatura que había salvado 20 años atrás, y pensé en un bebé herido en la nieve, en una madre asesinada por cazadores, en una especie extinguiéndose en silencio. ¿Qué tan enferma está la anciana? Muy enferma. Esta será su último invierno. Pero si tiene calor, puede morir con dignidad, no congelada y sola. Asentí, sin creer del todo lo que estaba aceptando. Pueden usar el cobertizo. Pero tienes que prometerme algo. Cualquier cosa. Nadie puede saberlo. Ni Sara, ni mis hijos, nadie. Si sale a la luz, no solo me afecta a mí, os pondrán a todos en peligro a todos vosotros. ¿Entiendes? Sí. Seremos como fantasmas. Y en primavera se van. Sin discusiones. Palabra de honor. Sobre mi vida, sobre memoria de mi madre. ¿Cuándo llegan? 3 días. Prepararé cobertizo. Tú solo deja puertas sin cerrar. ¿Y la comida? Caso. He almacenado mucha carne, alce, secada, ahumada. La anciana me enseñó. Aprendí observando. Miré por la ventana hacia el bosque oscuro. Una cosa más, ¿aprendiste a hablar escuchando a humanos, escuchando a mi familia? Little Bit asintió. Tu voz fue la primera que conocí cuando cantabas en el camión, cuando hablabas conmigo en cabaña. Recordé y escuché. Escuché cómo hablabas a tu mujer, a tus hijos. Aprendí no solo idioma, aprendí bondad. Se oyó motor de coche a lo lejos. Sara. Little Bit también lo oyó, giró la cabeza con percepción casi sobrenatural. Regresa pronto, dijo, moviéndose hacia la puerta. Espera, ¿cómo te contacto si necesito? No necesitas. Siempre estoy cerca, siempre observando. Si necesitas, ve al bosque y llama el nombre que me diste. Oiré. Vendré. Little Bit, gracias por proteger a mi familia todos estos años. Me miró, y en sus ojos vi algo profundo, gratitud verdadera de un ser que perdió a su madre a los 12 meses y pasó 20 años solo observando a la especie que la mató. Gracias por verme, dijo suavemente. Por ver persona, no monstruo. No muchos humanos pueden hacer eso. Y desapareció en la oscuridad con velocidad y silencio imposibles para algo tan grande. Cuando llegaron las luces de Sara ya no había rastro. Me senté en el sillón, manos temblando, y fingí arreglar la radio. Sara entró trayendo aire frío y olor a perfume. Hey, amor, el club terminó antes. Karen tuvo emergencia con su madre. Me besó la coronilla. ¿Arreglaste la radio? Sí, dije, voz sorprendentemente firme. Solo conexión floja. Nada grave. Los 3 días siguientes fueron un infierno de ansiedad. Preparé el cobertizo en secreto, llevé mantas viejas, lonas, equipo de camping, diciendo que lo guardaba para el invierno. Sara se alegró de que por fin limpiara mi cementerio de proyectos. Si supiera. La tercera noche, después de que Sara se durmiera, llevé linterna de batería, contenedores con comida seca y una garrafa de agua. Lo dejé todo en una esquina, intentando que pareciera almacenaje normal. Al salir escuché roce suave contra la madera. Patrick, soy yo, susurró Little Bit. Abrí la puerta. Little Bit estaba en la oscuridad, apenas visible contra los árboles. Pero no venía solo. Detrás había 2 siluetas más. La anciana era más pequeña que Little Bit, tal vez 2 metros, pelaje más gris que rojizo, caminaba lento apoyada en bastón improvisado, temblorosa. La madre joven medía casi como Little Bit, pelaje más claro, cargaba al bebé envuelto en cortezas y fibras vegetales trenzadas. El pequeño me miró con ojos enormes e inteligentes, igual que Little Bit 20 años atrás.
Esta es Anciana As, dijo Little Bit. Y esta es Mañana Estrella con su cría Caña. La anciana dio paso lento, digna pese a su fragilidad. Me miró largo rato y emitió serie de vocalizaciones graves. Little Bit tradujo. Dice que tú eres el que salvó al cachorro huérfano, el que mostró bondad cuando no se esperaba. Dice que su pueblo está en deuda contigo. No hay deuda, dije torpe. Sean bienvenidos al refugio. Mañana Estrella emitió sonidos más suaves y altos. Little Bit tradujo. Gracias por proteger a su cría. Sabe lo que significa confiar en humano. Cañita tendría unos 2 meses de caminar, pelaje fino castaño, mano diminuta se extendió hacia mí, dedos abriéndose y cerrándose. Tiene 13 meses, dijo Little Bit. Vulnerable aún. Señalé el cobertizo. No es mucho, pero está seco y aislado. Traje mantas, comida, agua. La puerta no se cierra desde fuera. Dijo Little Bit. Seremos invisibles. La anciana habló directamente en inglés esforzado. Bien. Seguro, cálido. Nos honras. Explicó que había aprendido algo de inglés de tramperos hacía mucho tiempo. Nos instalamos. Los 3 entraron con gracia sorprendente. Examinaron todo, tocaron las paredes, probaron mantas. La anciana se volvió hacia mí y habló claro. Larga vida, pocos humanos dignos de confianza. Tú eres uno. No olvidaremos. Asentí, sin palabras. Salí. Mientras caminaba de vuelta escuché sus vocalizaciones suaves, acomodándose, hablando en su lengua, preparándose para el largo invierno. Sara dormía cuando me metí en la cama, ignorando que a 50 metros dormían 3 sasquatches. La primera semana fue la peor. Saltaba con cada ruido, temiendo que Sara decidiera pasear cerca del cobertizo. Pero eran realmente fantasmas. Solo los vi una vez esa semana, de noche, llevando verduras del sótano. Entré con golpe suave. El espacio estaba transformado, ramas de pino en el suelo como aislante, carne seca, bayas, nueces. Anciana As dormía con respiración dificultosa. Little Bit a su lado. Está más débil, dijo. El viaje fue duro, pero está caliente. Eso es más de lo que tendría en el bosque. Traje zanahorias, papas, manzanas. Comemos muchas cosas, carne, pescado, plantas. Somos omnívoros. La anciana despertó, habló. Little Bit tradujo. Dice que eres como los humanos antiguos, los primeros, los que entendían que el bosque pertenece a todos los que viven en él. Dile que me siento honrado. Sonrió, o lo que interpreté como sonrisa, y habló largo rato. Quiere contarte historia de nuestro pueblo. Me acomodé en una caja. Pescucho. Y así supe, miles de años atrás fueron miles, vivían en paz con los primeros humanos, luego los humanos crecieron, olvidaron, temieron, cazaron. Se escondieron, se convirtieron en mito. Ahora quedan pocos, extinguiéndose en silencio. ¿Se puede hacer algo? Necesitaríamos espacio y que humanos sepan que existimos y nos protejan, pero si saben, nos cazarán o encerrarán. Es problema imposible. Durante semanas traje comida a escondidas. La anciana empeoró, pero estaba en paz rodeada de los suyos. Caña crecía rápido, curioso, juguetón. Una noche Caña se acercó gateando y agarró mi dedo con fuerza sorprendente. Mañana Estrella dijo. Le gustas. Confía en ti. Raro. Navidad llegó Emma y Jaque. Hice una visita rápida la noche de Navidad con sobras de pavó. Little Bit susurró. Huele la comida desde lejos. Gracias, Patrick. Nos diste el mayor regalo, vida. Enero trajo nevadas históricas. La anciana empeoró. Una noche de finales de enero murió pacíficamente en sueño.
Little Bit la llevó esa noche al lugar sagrado en el bosque. Febrero trajo de cielo y más gente fuera. Sara notó mis salidas nocturnas. Una noche me enfrentó. Patrick, ¿qué pasa de verdad? Mentí mal. Me miró largo rato. Hasta primavera confío en ti. Pero después, todo sobre la mesa. A mediados de marzo Dale Morrison apareció sin avisar buscando su caja de aparejos. Vio a los 3 Sasquatches. Huyó aterrorizado. Corrieron. Empaqué rápido, mochila, comida, rifle de caza, mapas. Dejé nota a Sara. Sara llegó en ese momento, vio a los Sasquatches y se quedó helada. Luego caminó hacia Mañana Estrella y tocó la manita de caña. He criado 2 bebés, dijo con voz suave. Sé lo que es estar sola y asustada. Se volvió hacia mí. Cállate, Patrick. No hay tiempo. Nos pusimos a trabajar como equipo, comida seca, mantas, botiquín, portabebés improvisado para caña. Sirenas se acercaban. Little Bit tomó mapas, me puso mano en hombro. Gracias por salvarme la vida 2 veces. Por ser lo que los humanos deberían ser. Mañana Estrella a Sara. Gracias por entender. Enseñaré a caña sobre los humanos buenos Patrick y Sara. Se fueron hacia el bosque justo cuando llegaban los policías. Dijimos que eran osos. Revisaron el cobertizo vacío. No encontraron nada. 3 meses después encontré en el alféizar de la ventana una pequeña figura de madera tallada, un osito perfecto. Debajo, corteza de abedul con dibujos, 3 figuras juntas y el símbolo Sasquatch de gracias. Lo habían logrado. Estaban vivos. Estaban a salvo. Entré a casa con la figura en la mano, listo para contarle a Sara toda la historia desde el principio, la historia completa de cómo accidentalmente me convertí en familia de criaturas que no se suponía que existieran. Y en algún lugar del bosque, invisibles e imposibles, un joven Sasquatch y su familia adoptiva seguían hacia el norte, llevando consigo el recuerdo de la bondad humana en un mundo que les había mostrado casi siempre crueldad. Algunas deudas trascienden especies. Algunas amistades, por imposibles que sean, te cambian para siempre.